Presentamos serie Padre de Amor, predicado por el pastor Adrián Evans, en Talking Rock, Georgia, del 20 al 24 de junio del año 2018. Tema 5. La justicia de Dios y la justicia de Satanás. Padre, te damos gracias por poder arrodillarnos ante ti. Una vez más, en el nombre de Jesús, no tomamos a la ligera este privilegio. Tú eres el camino al Padre. Y oramos al abrir la palabra de Dios esta noche, al reflexionar sobre la inspiración y los temas de la expiación y tu justicia, para que podamos apreciar y comprender mejor el carácter de nuestro Padre. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que seguimos como dice Isaías 28:10, mandato sobre mandato. Si aceptamos el precepto, como hemos estado hablando todo el día sobre el cambio que Satanás dijo, no moriréis, y las implicaciones que esto tuvo para nuestro Padre en términos de un sistema de la ley impuesta, esa mentira simplemente estableció una comprensión completamente errónea del carácter de nuestro Padre. En nuestra última presentación analizamos el texto o varios textos que nos llevan a replantearnos el concepto de juicio. Un juicio en el contexto de la ley impuesta y un juicio en el contexto de la ley diseñada. Y por supuesto, hemos estado analizando esto desde la perspectiva de cuánto de nosotros hemos entendido del juicio. Pero luego tuvimos que tener en cuenta las palabras de Jesús, donde dice, mi Padre no juzga a nadie. Y armonizando eso con lo que dice Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo conforme a mi evangelio, como dice Romanos 2, versículo 16. Con este pensamiento de la ley impuesta en mente y viendo Génesis 2:17, donde Dios dice, el día que de él comas ciertamente morirás, dentro de la ley del diseño, es como la gravedad, ¿no? Si saltas de un edificio, morirás. A diferencia de la ley impuesta, la pena por saltar de un edificio es ser ejecutado. Esa es la ley impuesta. Las estás imponiendo. En lugar de, no tienes que hacerlo porque en el diseño ya va a suceder. No tienes que añadir nada, no tienes que imponer nada de situación. Pero necesitamos llegar al tema central de la cruz de Cristo. Y empiezo en el libro Ágape. Empiezo con esta pregunta. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué Dios lo exigió? Aparentemente, ¿lo exigió Dios? ¿Es eso lo que él requería? ¿Se supone que esto me hará amarlo? Al matar a su hijo propio, ¿me hace amarlo y volver mi corazón hacia él? De eso se trata la expiación. Y mencionamos esto la otra noche. Solo en Cristo. ¿Conocen esa canción? Dice, la ira de Dios fue satisfecha. Teología basada en el apaciguamiento, adoración a un Dios pagano, apaciguados por su sacrificio, un sacrificio humano divino, en este caso, por el cual Dios es apaciguado. Y podemos relajarnos ahora, porque Dios ya no está enojado porque mató a su propio hijo y deberíamos estar realmente agradecidos por esto. Hay un gran problema con esta comprensión, pero se remonta al concepto de justicia. La justicia dentro de la ley impuesta y la justicia dentro de la ley de diseño. Necesitamos analizarlo ambas. Quiero leerles una declaración sobre la expiación. Es de Walter White, a quien he apreciado mucho por muchas de sus enseñanzas y comparticiones. Y me interesó mucho lo que decía sobre la expiación. Capté esta idea que siempre he tenido presente. Es lo que dice aquí.
lo que yo solía pensar, y creo que la mayoría de la gente ha tenido esta idea. Así que esto es lo que dice. La gran mayoría de la humanidad ignora por completo el propósito de la expiación. Es cierto. La ira de Dios fue satisfecha. Eso es ignorar el propósito de la expiación. ¿Por qué fue contado entre los transgresores? Buenas preguntas. ¿Por qué cargó con los pecados de muchos? ¿Cómo intercedió por los transgresores? Y luego dice, verán, Dios tiene un estándar, una norma. Y dijo, si transgreden la paga, y luego añade, la consecuencia es la muerte. Esa es la justicia de Dios. La justicia exige la muerte del transgresor. Bien. Y luego dice, la gracia exige el perdón del transgresor. Lo que presenta aquí es que existe esta justicia que exige la muerte y esta gracia que exige el perdón dentro de una sola persona. Es problemático, ¿no? Dios tiene dos caras. Una exige la muerte y la otra el perdón. ¿Cómo funciona esto? Esta es la pregunta. Ahora bien, antes de apresurarnos demasiado con esto, escuchemos con atención, porque el espíritu de profecía parece apoyar esta teoría. La justicia exige que el pecado no solo sea perdonado, sino que la pena de muerte sea ejecutada. La justicia exige esto. Dios, al dar a su Hijo unigénito, cumplió ambos requisitos. Al morir en lugar del hombre, Cristo agotó la pena y otorgó el perdón. Así que Cristo toma las contradicciones de la justicia y la gracia y las resuelve dentro de sí mismo. Y muere y agota la pena y otorga el perdón. Y este concepto es lo que llamamos una paradoja, donde dos cosas que parecen estar en oposición se resuelven. Muchos teólogos reflexivos dentro del movimiento adventista siguen esta idea de que Cristo debe ser Dios para tomar estas contradicciones de la justicia y la misericordia y tomarlas dentro de sí mismo y resolver la contradicción. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y sigo la lógica, veo la lógica y lo que se dice, pero se basa en la premisa de que la justicia de Dios exige la muerte. Si la justicia de Dios exige la muerte y eso es parte de su carácter, entonces la muerte existe en Dios. ¿No es así? Si Él fue quien originó el pensamiento de que su justicia exige la muerte, entonces la muerte existe en Dios. Y entonces Él se convierte en el autor de la muerte. Porque un autor, cuando piensa, comienza en la concepción, la idea, el pensamiento que debe originarse en la mente. Y Él origina este pensamiento, lo que lo convertiría en el autor de la muerte. Pero por supuesto, la Biblia nos dice algo diferente. En Hebreos capítulo 2, versículo 14. Necesitamos analizar este versículo, Hebreos 2, versículo 14. Solo tratando de aclarar estos puntos. La justicia exige la muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Ahora bien, esa palabra poder en griego, ¿qué significa? A ver. Kratos. Sí, Kratos significa. Bueno, genial. Nunca había oído eso para referirse a la autoridad. Eso es de strong. Poder o fuerza. O incluso poderío. Poder. Poder, fuerza, grandeza. Poder. Satanás es quien él tiene el poder. La fuerza de la muerte.
Esto es algo que Él controla. ¿De acuerdo? Dominio. Control. Él es el autor de la muerte. Fe y Obras, página 73, en inglés. Satanás es el autor de la muerte, dice. El poder que Dios nos da es como el poder de los dínamos, como el de la dinamita. Impulsa como una explosión. El que Él posee es como poder o fuerza, es como forzar. Sí, no me avergüenzo del Evangelio del Cristo porque es dínamo de Dios para salvación, el poder de Dios para salvación. Así que la Biblia nos dice, o el Espíritu Profecía nos dice que Satanás es el autor y tiene el poder y el dominio de la muerte. Esto no es algo que Dios tenga, ¿de acuerdo? Veamos algunos textos en las Escrituras. Pensemos en 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida se manifestó. Así que Juan habla de Jesús como la vida. Si Él es la vida, ¿cómo puede tener una conexión con la muerte? No es solo que Él posee la vida, Él es la vida. Si Él es la vida y la muerte no van juntas. Él podría posiblemente tener la muerte y la vida en sus manos, pero Juan dice que Él es vida, es la vida. Es la vida, porque la vida se manifestó y la hemos visto, etcétera, etcétera. Según Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó? ¿De verdad eres salvo? No entremos en ese debate. La palabra de Dios dice que Él nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Aleluya. Eso es bueno, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Gracia. Gracia. Antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué? El sacerdote en su trono, el concilio de paz, la gracia estaba disponible. Versículo 10. Pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien, ¿qué hizo? ¿Abolió la muerte? ¿Jesús ha abolido la muerte? ¿Se ha abolido? ¿Qué tiene que ver Dios con la muerte? ¿Cómo resucita algo que ha abolido? Él ha abolido la muerte y trajo luz e inmortalidad a la vida por medio del Evangelio. Y como dije, no hay oscuridad en él. No hay oscuridad en él. Apocalipsis 20 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. No es Dios usando el lago de fuego como muerte para destruir. Son la muerte y el Hades los que son lanzados al lago de fuego. Un concepto es destruido a la luz de la gloria de la presencia de Dios. Ahora, quiero analizar otro aspecto de la expiación. Esta es una declaración del boletín de la Conferencia General, cuarto trimestre de 1899, tomo 3, página 102 en inglés. Solo para quienes estén interesados. Ahora escuchen con atención esto. La justicia y la misericordia se mantuvieron separados. Es una afirmación interesante. En oposición, separados por un profundo abismo. Ahora pregúntate, ¿sucede esto en la mente de Dios? La misericordia y la justicia en la mente de Dios, al oponerse mutuamente, ¿se contradicen? No puede ser. Jamás. Dios no se contradice. Solo hay paz, amor y misericordia. Armonía en el carácter de Dios. La justicia y la misericordia se mantuvieron separadas, opuestas entre sí, separados por un abismo inmenso. El Señor nuestro Redentor vistió su divinidad de humanidad y forjó en el hombre un carácter sin mancha ni tacha. Plantó su cruz en medio camino entre el cielo y la tierra y la convirtió en objeto de atracción que se extendía en ambos sentidos, atrayendo tanto a la justicia como a la misericordia a través del abismo.
¿De qué habla esto? Escuchen. La justicia se movió desde su exaltado trono. Ahora bien, ¿no sugiere eso que ese es el Padre? Parece que sí, ¿verdad? Pero fíjense, la justicia se movió de su trono exaltado y con todos los ejércitos del cielo se acercó a la cruz. Allí vio, esta es la personificación de la justicia. Allí vio a uno igual a Dios. Qué lenguaje tan extraño, ¿verdad? La justicia vio a uno igual a Dios, cargando con el castigo de toda injusticia y pecado. Con perfecta satisfacción, la justicia se inclinó en reverencia. ¿Acaso el Padre se inclina en reverencia ante alguien? No tiene sentido. Así que la justicia cobra vida propia en este contexto. Con perfecta satisfacción, la justicia se inclinó en reverencia ante la cruz diciendo, basta. Es una afirmación muy curiosa. Profundicemos un poco más en esto. Esto está escrito en 1897. Comentario bíblico 470 en inglés. La muerte de Cristo demostró que la administración y el gobierno de Dios son sin defecto. La acusación de Satanás con respecto a los atributos conflictivos de la justicia y la misericordia quedó zanjada para siempre. Satanás hizo esta acusación que generó conflicto entre la justicia y la misericordia. Así que aquí vemos esta idea de la justicia y la misericordia están separadas. Ahora bien, este es Cristo triunfante, página 11, párrafo 4 en inglés. El poder condenador de Satanás lo llevaría a instituir una teoría de justicia incompatible con la misericordia. ¿Quién instituyó una teoría de justicia incompatible con la misericordia? Satanás, el destructor, instituyó esta idea de justicia. Así que escuchen atentamente el resto de esta declaración. Satanás ha introducido una teoría que hace que el universo perciba la justicia y la misericordia de Dios son como opuestas. Elena White describe esto. La justicia se opone a la misericordia. Pero mediante la cruz, Cristo puede atraerlos de vuelta al otro lado del abismo y resolver este asunto. Ahora dice, él afirma oficiar como la voz y el poder de Dios. Afirma que sus decisiones son justas, puras e intachables. Por lo tanto, se sienta en el tribunal. ¿Dónde está el tribunal? El trono. ¿No dijo Satanás, subiré al cielo, seré como el Altísimo, seré como Dios? Les sugiero que Satanás, mediante su concepto de justicia, pudo gobernar desde detrás del trono mediante su teoría de la justicia que el universo abrazó. ¿Fue eso en el lugar santo? En Ezequiel, cuando se va y ocupa el trono en el lugar santo. Eso está en un contexto ligeramente diferente sobre cómo asumió. Pero está relacionado, está muy relacionado. Él asume la obra en el lugar santo. Así, asume su posición en el tribunal. Inculca en la mente de los seres creados un concepto de justicia incompatible con la misericordia. Esto significa que cuando la justicia opera, la misericordia calla, y cuando la misericordia opera, la justicia calla. Se oponen entre sí. Y esta es una teoría que Satanás instituyó al comienzo del gran conflicto. Ahora, presten atención a lo que dice, necesito leerles una declaración, el deseado de todas las gentes, página 761 en inglés. Al comienzo del gran conflicto, Satanás declaró que la ley de Dios era inconsistente, que la justicia era incompatible con la misericordia y que si quebrantaba la ley sería imposible que el pecador recibiera perdón. Todo pecado debe recibir su castigo, instó Satanás. Este es un concepto de justicia inventada por Satanás, que todo pecado debe ser castigado y que si se quebrantara la ley sería imposible que el pecador fuera perdonado. ¿De acuerdo? Y si Dios perdonara el castigo del pecador, no sería un Dios de verdad y justicia. Ahora, bueno, acabamos de tener esta teoría de justicia. Todo pecado debe ser castigado, ¿de acuerdo?
Y eso es muy interesante. Ahora, volvemos a esta declaración. Se sienta en el tribunal, declara que sus consejos son infalibles. Aquí entra en juego su justicia despiadada, una salsificación de la justicia aborrecible para Dios. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de justicia. La justicia de Dios y la de Satanás. La de Satanás exige la muerte. Pero, ¿oímos al principio de la justicia de Dios exige la muerte del transgresor? ¿Es la justicia de Dios o la de Satanás? La justicia de Satanás. Satanás es quien exige la muerte. Es importante que entendamos esto. Satanás es el autor de la muerte, exigiendo la muerte del transgresor. Él es el acusador, es el que exige la muerte. Fíjense en esta declaración. Lo que Satanás ha inculcado en las mentes de los ángeles, una palabra aquí y una palabra allá. Satanás está inculcando. Vemos esto en la historia de Absalón. Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. ¿Cómo lo hizo? Oh, si yo fuera puesto como juez en la tierra para que todos tuvieran justicia. Así que está instituyendo un concepto de justicia que está en conflicto con la justicia de Dios. Y está inculcando esto en la mente de los ángeles. Con su habilidad les arrancó expresiones de duda. Luego, al ser entrevistado, acusó a quienes había educado, atribuyó todo el descontento a quienes había liberado. ¿Cómo te atreves a sugerir algo así? Dios es justo y santo, y sugerir estas cosas es aborrecible. Así es como obra Satanás. Como persona que ocupaba un cargo sagrado, manifestó un deseo desmedido de justicia. Pero era una falsificación de la justicia, totalmente contraria al amor, la compasión y la misericordia de Dios. ¡Qué asombroso! Eso es de la Review Herald del 7 de septiembre del año 1897. Este deseo desmedido de justicia que exige la muerte del transgresor es algo que Satanás inventó. No provino de Dios, provino de Satanás, pero gracias a este concepto de justicia logró inculcarlo en la mente de los ángeles. Y fue una laguna legal que creó al no comprender la diferencia entre la ley diseñada y la ley impuesta. Porque si transgredieras a Dios y fueras en contra de su ley, morirás. ¿No es así? Pero la pregunta es, ¿cómo morirás? Y Satanás pudo insertarse en esta ambigüedad y decir que la justicia de Dios exige la muerte del transgresor. Y todos lo creyeron. El universo entero lo creó. Todos creyeron en este concepto de justicia. Por eso Colosenses capítulo 1 versículo 20 dice que en la cruz no solo las cosas terrenales fueron reconciliadas, sino también las cosas celestiales con Dios. Y por eso volvemos a esta declaración en Testimonios para los Ministros, página 245 en inglés. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí hay un lenguaje que expresa su pensamiento hacia un pueblo corrupto e idólatra. ¿Cómo te abandonaré, Efraín? ¿Cómo te libraré, Israel? ¿Cómo te haré como Abda? ¿Cómo te pondré como Zeboim? ¿Quiénes son Adma y Zeboim? ¿Qué pueblos son estos? Ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra. Ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra. Eso es interesante. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama todo mi compasión. ¿Tendrá que abandonar Dios a un pueblo en favor del cual ha hecho algo tan grande, a saber, a dar a su Hijo unigénito la expresa imagen de sí mismo? Dios permite que su Hijo sea entregado por nuestras ofensas. Él mismo asume los atributos del juez frente al portador del pecado, despojándose de las amorosas características de un padre. ¿Por qué tiene que hacer esto? ¿Por qué tiene que asumir el papel de juez? ¿Por qué clase de juez? Un juez que entendemos
Porque cuando Adán y Eva cayeron bajo el dominio de Satanás, abrazamos su concepto de justicia. Y como ya he dicho, cuando nos irritamos con las personas que nos transgreden y queremos ver retribución, es evidencia de que creemos en el sistema de justicia de Satanás. ¿No es así? Es la evidencia más clara de que queremos ver a los perpetradores llevados ante la justicia. Queremos ver que se les impongan castigos. Esto demuestra que tenemos la mente de Satanás y no la de Cristo. Esta es la evidencia más clara. La historia de Absalón y David. Cuando David lloraba a Absalón, Absalón interpretaba el papel de Lucifer, el acusador, el insinuante. Pero David, tan arrepentido. David, hijo mío, hijo mío. Si David interpretaba el papel de padre en este caso, significa que este ser, este creador, es el mismo que marca cada lugar donde cae un gorrión. Hijo mío, Lucifer, ¿por qué has caído? Hijo mío, Jim, ¿por qué has caído? ¿Dónde estás? El remordimiento, el anhelo, esos son los atributos entrañables de un padre. ¿Te guste o no? David nos manifiesta eso, ¿no es así? Sí, y la gente no lo apreció. Esperaban un líder más fuerte que se alegrara con la muerte de ese joven descarriado. ¿No debería él, como padre, sacrificar a su hijo para traer expiación a Israel? ¿Por qué no? Pero no lo hizo, sino que desempeñó un papel diferente. Nos parece lógico, ¿de acuerdo? Les leeré algo. Es muy interesante. Es la de Review Herald del 22 de septiembre de 1896. Cada manifestación del poder de Dios a favor de su pueblo despierta la enemistad de Satanás contra él. Cada vez que Dios obra a su favor, Satanás con sus ángeles se movilizan para trabajar con incansable vigor y provocar su ruina. Tiene celos de toda alma que hace de Cristo su fuerza. Su objetivo es instigar el mal y cuando lo logra, culpar a los tentados, presentándolos ante el abogado que los gobiernos han visto y procurando asegurarles el castigo más severo. Exigirá justicia sin misericordia. No permite el arrepentimiento. Argumenta que la pena jamás puede ser remitida y que Dios sea justo. Esto es lo que Satanás argumenta como fiscal contra nosotros. El pecador no puede contradecir ni responder a la acusación de Satanás. ¿Por qué no? Porque estamos completamente de acuerdo con este concepto de justicia. Nos parece perfectamente lógico. Merezco morir. Has transgredido y merezco morir. No podemos contradecirlo. He transgredido. Heredamos este concepto de justicia. Y no podemos responder a la acusación de Satanás porque sabemos que somos culpables, sabemos que hemos transgredido la ley de Dios. Así que no podemos responder ni defendernos. Pero nuestro abogado presenta sus manos heridas. ¿A quién representa sus manos heridas? Veamos. Y hace una súplica eficaz a favor del arrepentido que ha intercedido poniendo su caso en las manos de Jesús. Nuestro Salvador silencia a este audaz acusador con el argumento irrevitable de la cruz. ¿A quién se silencia? Al acusador. Entonces, ¿a quién presenta esto? Al acusador. Para silenciar sus argumentos contra el transgresor. El mismo que dijo que el Señor te reprenda. Esto es muy interesante, ¿verdad? Hemos heredado un concepto de justicia que Dios aborrece. Y por eso, cuando nos ofenden, cuando nos hacen cosas que no nos gustan, nos conmueve el ánimo, porque el sentido de justicia exige que se castigue a quien nos transgreden.
una idea mientras leía, y usted hizo esta declaración en Marcos capítulo 1, a partir del versículo 22, dice: se asombraron de su doctrina, hablando de los demonios, hablando a la gente, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que la enseñanza judía era diferente desde el principio. Después de esa declaración, la escritura continúa diciendo: y había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual gritó: déjanos, ¿qué tienes que ver, Jesús de Nazaret, con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Esa es la pregunta. Y esta es la respuesta de los demonios: ¿has venido a destruirnos? Yo sé que eres el Santo de Dios. Y entonces Jesús lo reprendió: cállate, y salió de él. Mi pensamiento al respecto fue que es un engaño tal que el engaño también se extiende a todos los ángeles. Estos ángeles creen que la llegada de Jesús a ellos, en aquel hombre poseído, era un ataque para destruirlos. Así que incluso ellos tenían la idea: ¿vienes a destruirme, Santo de Israel? Porque lo perciben en su propio contexto, en su propio entendimiento. Exactamente. Así que esto va más allá de que la gente piense así. Esta doctrina abarca la tercera parte de los ángeles que cayeron. Sí. Ahora bien, sobre este punto en particular necesitamos, y ya lo he mencionado antes, ¿cuántos ángeles se aliaron con Lucifer en el gran conflicto al principio? El Espíritu de Profecía, volumen 1, página 22, dice que Satanás dijo, señalando a casi la mitad de los ángeles: estos están conmigo. ¿Cuál es la diferencia entre casi la mitad y un tercio que finalmente se unió a Lucifer? Fue alrededor de 15%. Si el 15% regresaron a Dios, porque dice que muchos de los simpatizantes de Satanás estaban inclinados a volver a Dios y ser recibidos de nuevo en la comunión del Padre. Pero Satanás dice: conozco a Dios, no te perdonará. El tercio de los ángeles creyó a Satanás que Dios no perdonaría, y eso le dio el poder de la muerte sobre estos ángeles. Pero el 15% regresó a Dios. ¿Y cuál fue el castigo para ellos? Perdón, reincorporación. ¿Dónde estuvo el sacrificio? ¿Dónde estaba la justicia? Les dio misericordia. La justicia de Dios nos deja en manos de su misericordia y con el derecho a perdonarnos. No es un concepto difícil, es aburrido. ¿Por qué? Porque tenemos la mentalidad de Satanás sobre el concepto de justicia. Este es el problema. La justicia del Padre lo lleva a poder extender misericordia. Es el lado lógico. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Exactamente. Y desde el principio el plan fue el perdón y un cambio de carácter. Una enemistad contra la enemistad. Solo el camino de vida del nuevo pacto. Es solo ese camino de vida. Y ha sido así desde el principio. Ha sido a través del perdón, no a través de las obras de la ley. Eso fue hecho por el hombre. Somos buenos esclavos. Sabemos qué hacer. Realmente no queremos escucharte. No estamos seguros de si nos caes bien, pero si nos dices qué hacer, no sentimos nada diferente al faraón. Así que dile a Moisés lo que quieres que hagamos, y nosotros nos encargamos del resto. ¿Entendió Dios? ¿Entendió? Sí, nos encargaremos. Déjalo en nuestras manos. Esa es la justicia por mis obras. Lo es. Ese es el equivalente talmúdico de la salvación mediante la obra de la ley. El lado espiritualista que demostraste ayer con tu demostración de los círculos. Asombroso. Así que vemos a Satanás con su sistema de justicia falso. Ha convencido al universo de este principio. Por eso este gran conflicto está tardando tanto. Les leeré algunas declaraciones sobre cómo los ángeles se vieron afectados por este falso concepto de justicia. Un concepto de justicia impuesta por la ley. El principio impuesto de que si no me transgreden, si me transgreden, los mataré sin piedad. Pero les ofreceré un sacrificio para que mi ira se apague. Y entonces me amarán. Si no, eso se dice con dureza, pero esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad.
Y esto es lo que decimos dentro del adventismo. Estamos entre la espada y la pared, porque el Papa dice, por un lado, se adoran el domingo, los mato. Dios, por otro lado, se adoran el sábado, los mato. Elige, no es una buena opción, ¿verdad? Arderás. El humo de su tormento ascendió por los siglos de los siglos. Este es el entendimiento. Bueno, déjame leer un poco más. Dice aquí. No quiero perderme esta cita. Bueno, no, está bien. Dios aborrece esta justicia falsa que Satanás promueve. No debe entrar en la experiencia de los hijos e hijas de Dios. La censura de Satanás no debe ser imitada por nadie que participe de la misericordia y el amor de Dios. ¿No es eso lo que hablamos en nuestra última presentación? No debemos sentarnos en el tribunal y juzgar a los demás, ni a nosotros mismos. ¿Qué dijo Caín en la lectura marginal? Mi iniquidad es mayor que lo que puede ser perdonado. Me considero indigno de la vida eterna, y Dios no puede revocar mi sentencia. Apártate de mí. Eso nos pasará a todos si no tenemos cuidado. Nos condenamos a nosotros mismos. Y si tenemos el sistema de justicia, diremos, escóndenos de él y de su trono, que nos caigan piedras encima. Sí, ahora escuchen atentamente esta declaración de Reflejando a Cristo, a Jesús, página 58. Antes de la primera venida de Cristo, el pecado de negarse a obedecer la ley de Dios se había extendido. Al parecer, el poder de Satanás crecía. Su guerra contra el cielo se intensificaba cada vez más. Se había llegado a una crisis. Los ángeles celestiales observaban con intenso interés los movimientos de Dios. Oye, Dios está en juicio. Los ángeles celestiales observan sus movimientos. ¿Saldría de su lugar para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad? ¿Enviará fuego o un diluvio para destruirlos? Todo el cielo esperaba la orden de su comandante para derramar las copas de la ira sobre un mundo rebelde. Una palabra suya, una señal, y el mundo habría sido destruido. ¡Wow! ¿Crees que los ángeles se creían este concepto de justicia? Los mundos no caídos habrían dicho amén, y el mundo habría sido destruido. Los mundos no caídos habrían dicho amén. Tú eres justo, oh Dios, porque has exterminado la rebelión. Piénsenlo un momento. Tenía a todos los ángeles buenos con él. Todos los mundos en desarrollo estaban con él. Esperaban que apretara el gatillo y nos volara por los aires. Y los habría tenido a todos con él, excepto por una cosa. Este no es su carácter. Este no es Dios. Y eso puede ser de lo que hablamos en la cena cuando hice una pregunta. ¿Qué es? ¿Qué hacemos con este grupo que dicen tienes derecho a darle sangre de beber porque comparten la sangre de los santos? Hablando de las plagas del mar y además. Así que hay un coro de fondo. Sí, Dios, llévalos todo el tiempo. Si son los ángeles malvados o esos ángeles que están convencidos. Ahora entiendo estas otras voces. ¿Y por qué entran en escena? Reflejemos a Jesús, página 58, párrafo 4. Dice que querían tener a toda la totalidad, a los ángeles justos, a todos los mundos no caídos, por su comprensión de la justicia y porque el hombre era tan desafiante, tan rebelde, tan malvado. Decían, ya no podemos hacer esto. Esto no está bien. Tiene que terminar ya. Y luego está la palabra pero. Y cuánto me encanta esa palabra, pero. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso me conmueve mucho, hermanos y hermanas. Eso es expiación. Eso es lo que me lleva al Padre, porque no deberíamos estar aquí hoy. Deberíamos haber ido borrados de la faz de la tierra. Si nuestros antepasados hubieran existido hace mucho tiempo, no habríamos existido. No habríamos sido conocidos, nada de eso. Dios pudo haber enviado a su Hijo para condenar, pero lo envió para salvar. Cristo vino
como redentor. Escuchen esta declaración. No hay palabras que puedan describir el efecto de este movimiento en los ángeles celestiales. Aleluya. No, nada, ¿no es asombroso? Con asombro y admiración solo pudieron exclamar: en esto consiste el amor. Estábamos acabados. Dios pudo habernos aniquilado y llevarse consigo el universo entero, pero no es su carácter. Debido a este sistema de justicia, cada pecado debe ser castigado. Si los hubiera aniquilado, Satanás habría ganado, incluso en la muerte habría ganado, porque su sistema habría gobernado el universo. Y Dios nunca iba a permitir que eso sucediera. Gracias, Padre. Este es el deseo de las gentes, página 764, párrafo 1, punto 2, hablando de la destrucción de los malvados. Citando Ezequiel 28, dice: la gloria de aquel que es amor los destruirá. Luego dice: al comienzo del gran conflicto los ángeles no entendieron esto. Si Satanás y sus huestes hubieran sido dejados para cosechar el resultado completo de su pecado, habrían perecido, pero no habría sido evidente para los seres celestiales que este era el resultado inevitable del pecado. No les habría sido evidente, dice. La duda sobre la bondad de Dios habría permanecido en sus mentes como una semilla maligna que produciría su alimento mortal del pecado. Porque Satanás había introducido su concepto de la ley impuesta. Y tenemos otras declaraciones donde Satanás decía: nosotros como ángeles somos santos, tenemos nuestra propia justicia, tenemos vida en nosotros mismos. Y ese cambio que hizo con los ángeles lo llevó a pensar en Dios en un concepto de la ley impuesta. Y esta idea perduró hasta la muerte de Cristo en la cruz, hasta que cayó como un rayo del cielo y sus ideas fueron purificadas del cielo. Así que este asunto es profundo. Ahora, la cita que creo que Ben quería analizar. Antes del primer advenimiento de Cristo, el mundo parecía haberse convertido en la tumba de toda piedad. Era la sede de Satanás. El hombre estaba en el poder del gran apóstata, aceptando impotente sus mentiras sobre Dios y Cristo como verdad. Los ángeles celestiales contemplaban el mundo contaminado por el pecado, y los habitantes a menudo pensaban cuánto más fácil sería exterminarlo y reformarlo. Pero el Hijo de Dios mismo vino a realizar una obra de reforma. Esa es una afirmación asombrosa. Creo que es parte de la misma cita. No es Review Herald. La razón por la que la ley sigue vigente y el Hijo murió fue para dar a conocer que esta ley es inmutable. Esa ley es una transcripción de su carácter. Él defendía el carácter de su Padre. No podemos destruir porque Dios no destruye. Ese es el papel que eligió Lucifer. Es un misterio, incluso para Dios, de dónde vino, pero nació en el corazón del segundo arcángel. Y por eso no pudieron. Y simplemente no está ahí. No está en el carácter. No está en, ¿cómo se llama? La maleta que llevamos con nosotros. La bolsa de herramientas. No está en el kit de herramientas. Habla José. Hay muchos buenos pensamientos en 1 Corintios 15, pero el que veo aquí es el versículo 26 que dice: el último enemigo que será destruido es la muerte. Amén, amén, hermano. Eso es, la muerte es el enemigo. La muerte no es la aliada de Dios en su guerra contra el pecado. La muerte es parte del problema del pecado, ¿de acuerdo? Y así, vemos aquí, en este punto en particular, que Satanás había proyectado su sombra sobre el camino de cada ser humano para tergiversar a Dios ante el mundo. Había revestido el carácter de Dios con atributos satánicos y totalmente contrarios a la verdad. Lo ha representado como un ser lleno de venganza, como un legislador cuya ley está más allá del poder del hombre para cumplirla, y ha sembrado enemistad en el corazón del pecador, de modo que el hombre no regenerado se rebela contra Dios.
Así presenta este falso concepto de justicia. Y lo único que hace es incitar la rebelión y la resistencia en el corazón del hombre. Esta es la impresión que Satanás ha dejado en la mente humana. Quienes presentan la ley de Dios como una transcripción del carácter divino mezclarán con su enseñanza lo que corresponde al tema y presentarán el amor del Padre y del Hijo. Cuando esto suceda, la sombra del maligno desaparecerá del corazón de los hombres y la clara luz del amor de Cristo, iluminando el entendimiento, revelará el carácter de Dios como aquel cuya misericordia es infinita. Punto final. No dice nada más. Infinito en misericordia. Cuando comprendemos el carácter de Dios, esta es la revelación, que Dios es infinito en misericordia. Los pecadores contemplarán a Cristo como uno solo, capaz y dispuesto a limpiarnos de todo pecado. Contemplarán a Dios no en su ira, sino en la luz de su amor. Su amor será visto como algo que trasciende todo amor humano y sin paralelo. Review Herald, del 10 de febrero del año 1891. Carol pregunta: no sé por qué sigo pensando en esto, pero la acabo de mencionar y aunque no es bíblico, se basa en un tiempo bíblico. Y eso fue el 11 de septiembre, cuando George Bush se dirigió a los rebeldes. Se puso de pie, miró a su alrededor y dijo: esos terroristas responsables de esto pronto recibirán noticias de Estados Unidos. Y lo que realmente estaba haciendo, y fue tan efectivo, fue conseguir que todos se pusieran de su lado, que vinieran en su ayuda y dijeran: sí, vamos a por esos terroristas, vamos por esa gente o por Osama Bin Laden y todos los demás, vamos por esos terroristas. Y fue una estratagema muy buena, porque a partir de entonces le dieron a George Bush todo el poder que necesitaba para desencadenar todas estas guerras. Muchas de estas guerras que tuvimos en 2001 surgieron de la ira acumulada que se desató al decir esas mismas palabras. Nos van a escuchar, porque esos terroristas nos hicieron esto, vamos a regresar. Y esa fue la justicia de Estados Unidos que trajo. No solo fue provocado, sino fabricado, porque querían fabricar ese evento para obtener la capacidad de hacer lo que querían. Y proviene de un concepto de justicia. Los perpetradores serán llevados ante la justicia mediante la fuerza y la destrucción. Esto es un desafío. Entonces vemos que este sistema de justicia falsificado es un sistema de justicia que exige la muerte. Dios no exigió la muerte como transgresión. La transgresión de la ley es la transgresión del carácter de Dios. Tiene un principio inherente de muerte en ella. Si te alejas del carácter de Dios, te alejas de la vida, porque Él es vida. Y alejarse de su carácter es muerte, y la ley es una transcripción de su carácter. Entonces la paga del pecado es muerte. Es como la gravedad, te va a matar. Este es el resultado inevitable. Entonces, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Para destruir mediante la muerte al que tenía el poder de la muerte. Cuando Adán y Eva aceptaron la mentira de Satanás de que Dios no perdonaría, la humanidad también aceptó esto. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Dios se acercó a Adán en el jardín y le dijo: ¿comiste del fruto del árbol? Se arrodilló Adán y dijo: Padre, perdóname porque he pecado, lo siento, por favor, perdóname. ¿Fue eso lo que dijo? Me hiciste esto al obligarla. Eso no es un espíritu muy arrepentido, ¿verdad? Es como: bueno, ya que eres tan desagradable y exiges la muerte, voy a desafiarte y resistirme. Eva tal vez sea un poco más amable y tal vez se arrepintió. ¿Se arrepintió? Solo quería mencionar lo que tentó a comerse esa manzana 5 minutos antes o cuando fuera, porque no quería perder esa maravilla que Dios había creado para él. Ahora está listo para echar a Dios y a ella a la basura. Sí. No hay caballerosidad en el pecado. Así que la dejó en evidencia.
Entonces, Adán no pide perdón. Eva no pide perdón. Cuando Caín mata a su hermano, ¿pide perdón? No. Dice, no puedo ser perdonado. Mi castigo es mayor de lo que puedes soportar. La lectura marginal, mi iniquidad es mayor de lo que puede ser perdonado. Esta es la naturaleza del hombre. El hombre no cree en el perdón de Dios porque cuando permitió que Satanás entrara y tomara el dominio de este mundo, aceptamos su sistema de justicia que no admite misericordia. Entonces, ¿cómo podría Dios convencernos? Dios podría haber descendido y decir, Adán, te perdono. ¿Y qué haría Adán? Bueno, es un gran gesto de tu parte, maravilloso. Me perdonas, genial. No comprende la profundidad de su pecado, no comprende que en él se encuentra la semilla del asesinato del Hijo de Dios, no comprende nada de esto, no comprende que está en desesperada compañía con Satanás y sus ángeles y en total rebelión contra Dios. No tiene ni idea de estas cosas, solo sabe que ha tomado una manzana y la ha comido y no debería haberlo hecho. La manzana es culpa de todo, ¿no? Así es. Dios dice, ¿de dónde reside la manzana? Eso me está empezando a preocupar. Tendré que reflexionar sobre esto. Para que Dios nos alcance, tiene que encontrarnos donde estamos. Somos los que creemos que el pecado no tiene perdón, pero Él lo vendió mediante la cruz. Mediante la cruz, el sistema de justicia Satanás erigió y que abrazamos como humanidad mediante la cruz, Él pudo atraernos de vuelta al otro lado del golfo hasta el punto de creer que Dios nos perdonaría. Y así, sin derramamiento de sangre, no hay perdón. No porque Dios lo exigiera, sino porque Satanás y el hombre lo exigieron sin siquiera darse cuenta. Por eso Jesús tuvo que morir. Y esto es lo que me asombra. Si fuera posible, pero no lo es, al transgredir la ley ya no crees que Dios es quien es. Crees que es algo diferente. Así que ya no crees en su misericordia, su gracia ni su amor. Y por eso no pides perdón. La única manera de que volviéramos a creer en el perdón era que su Hijo muriera. Pero Él nos habría perdonado libremente si hubiéramos comprendido la gravedad del pecado que cometimos, simplemente lo hubiéramos pedido y creído en su misericordia. Pero si empiezas a pedir y a creer en su misericordia, regresas a la ley de Dios. ¿Tiene sentido? Estás creyendo en su carácter. Eso significa andar dentro de su ley. Y esta es la asombrosa profundidad del alcance del Padre. Cuando decimos a la gente, bueno, te perdoné y no me creíste, no puedo hacer nada más. Dios no hizo más. Estuvo dispuesto a dar a su Hijo. Estuvo dispuesto a, como dice el dicho, Jesús arriesgó su existencia eterna para poder brindarnos esta opción. E incluso al brindar esta opción, sabía que la mayoría del mundo la rechazaría. ¿Cuán grande es nuestra salvación? Me asombra. Me pregunto, ¿por qué se molestaría? Y me desafía, ¿por qué me doy por vencido tan pronto con la gente y pongo límites? ¿Por qué el maligno trazaría una línea tan firme que él también estaría detrás de ella? ¿Por qué insistiría en la muerte para castigar todos los pecados? Estaba dibujando su propia sentencia de muerte. Eligió la muerte antes que a Dios. Y no es Dios quien le impone la muerte. Él lo dijo. Cayó, falló, y por lo tanto su carácter no manda y está sujeto a su propio juicio. Este castigo, este es el mayor pecado jamás cometido, y Él exige que sea castigado con la muerte con su propia boca. Esto no tiene sentido para mí. Así que permítame darles algo de inspiración para esa cita antes de continuar. Manuscritos 12, página 413. Satanás será juzgado según su propia idea de justicia. Tiene que serlo, porque como dices, tú eliges, tú eres quien elige. No recuerdo quién era, pero dijo, Dios votó por ti. Lucifer votó en tu contra. Están esperando que des el voto decisivo. Sí, exactamente.
Su súplica era que cada pecado recibiera su castigo. Si Dios perdonaba el castigo, dijo que no era un Dios de verdad ni justicia. Satanás recibirá el juicio que según él Dios debería ejercer. Ahí está. Boca abierta, palo en el pie. Es un mal día, ¿verdad? Y todo está aquí inspirado y lo respaldamos punto por punto. Me alegro mucho de que está ahí. Podríamos resumir toda la súplica de Dios en Isaías capítulo 1, donde Dios dice: venid ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana serán. Si estáis dispuestos y obedecéis, comeréis el bien de la tierra. Pero si os negáis y os rebeláis, seréis devorados a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Amén. Hay alguien que añade también más comentarios. Quería añadir algo a eso, y sé que se relaciona con el mensaje de los 3 ángeles, donde dice: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y este es un pensamiento que todos debemos ver. En el libro de Job, Dios le dice a Satanás: considera a Job. Y es muy interesante verlo, porque en el versículo 3 del capítulo 2 dice: y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Ahí está la palabra teme a Dios. Y se aparta del mal y aborrece el mal y se mantiene firme en su integridad. Aunque tú intentes destruirlo sin causa. ¿Y qué dijo Satanás? ¿Cuál fue su respuesta a Dios cuando le dijo: tengo un hombre que me teme? Piel por piel. Piel por piel dice, y luego añade: sí, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Y dice: extiende tu mano ahora y toca sus huesos y su carne, y te maldecirá en tu propia cara. Así que Satanás afirma: oh Job, te maldecirá. Si no fuera tan bendecido, te maldeciría en tu propia cara. Él había estado burlándose de Dios. Búrlate de él. La idea es que cuando ves lo que Satanás le responde, él está ahí, en ese pasaje, acusando a Dios de su propia justicia. Y Job es un ejemplo de los que temen a Dios. Bien, y esto nos lleva al tema de la expiación, porque la vida de Job es la manifestación de alguien que manifiesta la expiación. ¿Qué queremos decir con manifestar la expiación? La mayoría de la gente entiende la expiación como la satisfacción de Dios con la muerte del transgresor. Robin va a decir algo. En armonía con Dios, eso es lo que Job tenía que tenerlo. Comparten una mente. Sí, haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que esta es la expiación. Y lo que presentamos aquí en términos del verdadero sistema de justicia de Dios es crear expiación en el corazón para volver el alma hacia Dios. Leemos en 2 Corintios 5 y quizás concluyamos con esto. Dice Jim que cuando dijo que este sentir esté en ustedes, tenemos un ejemplo de lo que debería suceder, que haya luz y la hubo. Este es su mandato creativo, que este sentir de Cristo. Deja que esta mente esté en ti, pero nos resistimos. Sí, amén, de acuerdo. Quiero dejar de lado los comentarios y terminar con algunas reflexiones sobre este punto en particular con respecto a la expiación. Cristo mediante la muerte destruyó al que tenía el poder de la muerte. Fue al manifestar el carácter abnegado de Dios en la cruz que volvió nuestros corazones hacia Dios. Que en la cruz Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la manifestación del amor de Dios, la disposición de dar la vida, lo que realmente constituye la expiación. Juan 3:16 no dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que mató a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda. No, dice: todo aquel que en Él cree. ¿Y qué creemos de Él? Creemos en el nombre del Hijo de Dios, dice el versículo 18. Creer en su carácter. Esta es la expiación que Cristo manifestó. La expiación que transforma el corazón.
No es un sistema basado en el sistema de apaciguamiento. Así que cuando Jesús murió en la cruz y reveló el carácter del Padre, puso fin a la mentalidad de apaciguamiento basada en el sacrificio y la oblación de la sustitución penal. Debido a que no dejaron de sacrificar corderos y animales después de la muerte de Jesús, esta continuó. Pero fue para alejarnos de este concepto de que debemos apaciguar a esta deidad airada, debemos apaciguar su ira, debemos darle ofrendas, debemos pagar los diezmos, debemos comer todos estos buenos alimentos para apaciguar su ira por un Dios que mataría a su Hijo en lugar de matarnos a nosotros. Pero la expiación es algo completamente diferente. La expiación es relacional, la expiación es espiritual, es el corazón que se vuelve hacia este hermoso y maravilloso Dios. Y una vez que entendemos este principio, una vez que entendemos que vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, la comprensión de que la sangre del Cordero ha sido clave para creer que Dios nos perdonaría, porque ninguno de nosotros estaría aquí sin la sangre del Cordero, debido a nuestro sistema de justicia, debido a nuestra manera de pensar, debido al concepto de justicia de Satanás que adoptamos. Quiero continuar desde este punto. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo bajo sí mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y nos encargó la palabra ¿de qué? Que es la misma palabra que expiación. Nos fue encomendada. ¿Cómo puede encomendársenos la palabra de expiación? Para que manifestáramos las primicias a Dios, para que manifestáramos el carácter de Dios, su amor abnegado y sacrificial al mundo. Y cuando el mundo acepta o rechaza esta expiación, este carácter revelado en los corazones humanos, de tal manera que el mundo se sienta atraído o repelido por esta revelación del carácter del amor de Dios, el mundo mismo concluirá su tiempo de gracia al aceptar o rechazar la manifestación del amor de Dios en los 144,000. Y el mundo cerrará su tiempo de prueba. El mundo rechazará, el mundo hará cumplir el decreto de muerte y excluirá el amor de Dios. E incluso dice, puedes leer en el libro del gran conflicto, que al final de los 1000 años, cuando todos los malvados estén fuera de la ciudad, y estén reuniendo su casa y preparándose para conquistar la ciudad celestial, todo ese tiempo la puerta de la ciudad estará abierta de par en par. Está abierta de par en par como evidencia para mostrar que yo no los dejé afuera, eligieron quedarse fuera de la ciudad. E incluso cuando es posible, y no es posible, porque han rechazado toda posibilidad de creer en Cristo y el perdón de Dios, ninguno de ellos cruzaría esa puerta. Pero si fuera posible, podrían cruzarla directamente si creyeran en el perdón de Dios, pero no pueden. Han cauterizado su conciencia. Es completamente imposible para ellos, pero no es Dios quien los mantiene fuera. Es el hombre y su incredulidad en el amor y su incredulidad en el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Así que espero que al meditar en estas cosas sobre la expiación y las exigencias de la justicia, esto haga en su corazón lo que hace en el mío. Y solo pienso en esa declaración sobre los ángeles cuando se dieron cuenta de que cuando Dios dijo, enviaré a mi Hijo unigénito, no hay palabras que puedan expresar lo que esto hizo en los corazones de los ángeles al comprender quién es Dios realmente. Así que tengo que contradecir la afirmación inicial contra la idea de que esa es la justicia de Dios. Lo siento, no es la justicia de Dios, es la justicia de Satanás. Y hasta que nos liberemos de este falso sistema de justicia, nunca entenderemos la expiación. Nunca comprenderemos la expiación, ni nos volveremos a él. Porque los ateos y los gobernantes rebeldes del mundo no se sienten atraídos por el concepto de Dios, de que Dios masacra y asesina a su propio Hijo para que nos reconciliemos con Él. No les beneficia en nada. ¿Por qué debería Él hacer algo por nosotros? A menos que seamos como el hermano mayor de la historia del hijo pródigo, no lo entendemos. No entendemos vivir una vida de miseria bajo reglas y normas porque no entendemos la expiación. Por eso, les recomiendo la verdadera expiación, la verdadera justicia de Dios, que no se opone a su misericordia. Basta con leer los 10 mandamientos para que les explique cómo funciona. En el segundo mandamiento,
castigar la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y mostrar misericordia a millares de generaciones que me aman y guardan mis mandamientos. Visitar la iniquidad significa permitir que los hombres cosechen lo que siembran. Esa es la justicia de Dios, dar a cada persona según su propio sistema de justicia. Por eso, espero y confío en que las semillas que sembramos en este mensaje producirán una cosecha y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Oremos pues. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos y te alabamos, porque en tu paciencia, mientras muchos aceptan este falso concepto de justicia y todo el universo lo consideraba digno, tenía sentido que el pecador fuera castigado por su transgresión. La amenaza de muerte parecía razonable, pero te damos gracias, Padre, porque no eres así, porque eres misericordioso. Padre, elegimos creer en tu misericordia, que nos perdonarás, tus hijos descarriados que hemos creído mentiras sobre ti. Ya no las creemos, pero abrazamos esta verdad. Y para quienes estudian esta pregunta, estudiamos línea por línea, precepto por precepto. ¿Es esto realmente así? ¿Es tu justicia verdaderamente compatible con la misericordia sin la necesidad de la muerte? ¿Y entregaste a tu Hijo? Porque esto es lo que necesitábamos para tener la seguridad de creer que nos perdonarías. Este es un amor tan maravilloso. Por esto te adoramos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.